Y bueno, vamos a 2 de Samuel capítulo 15. Nos quedamos en el 14 la última vez que estuvimos juntos y nuestro querido Josías me dio la luz verde para poder aquí retomar 2 de Samuel capítulo 15. 2 de Samuel capítulo 15. Eclesiastés 1:9 dice que nada hay nuevo debajo del sol. Esto incluye que no hay una nueva manera de pecar aquí en la vida en la tierra. Desde Génesis capítulo 3 y hasta que el Señor destruye este universo, el ser humano en un cuerpo de pecado seguirá pecando de la misma manera. Y aquí en 2 de Samuel capítulo 15 vemos un gran ejemplo de esta realidad. Aquí encontramos la rebelión absalónica. Rebelión absalónica. Este es el título de nuestro estudio de la primera parte de 2 de Samuel 15, versículos 1 al 12. ¿Por qué decimos eso? Porque la manera en la que Absalón se rebeló contra David aquí es la manera en la que actúan muchas personas que se rebelan contra sus autoridades. Realmente es increíble ver la exactitud en la manera de actuar de Absalón. Es como si fuera un político moderno. Pero ¿cómo encaja 2 de Samuel 15 con los capítulos de antes que vemos en 2 de Samuel? Recuerden que es parte del cumplimiento de 2 de Samuel 12:11. Ahí recuerdan que el Señor le dijo a David a través de Natán el profeta: así ha dicho Jehová, en 2 de Samuel 12:11, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Entonces, aquí en 2 de Samuel 15, seguimos viendo el cumplimiento de esa profecía de disciplina del Señor contra David. Aquí el Señor demuestra su soberanía, su fidelidad al cumplir su palabra. Y recuerden que esto muestra que David no era digno del pacto davídico de 2 de Samuel 7. En otras palabras, David no merecía que Dios le prometiera que uno de sus descendientes reinará para siempre. Y todo el pecado que causó este juicio demostraba que David estaba muy lejos de su descendiente, el hijo de David, quien cumplirá el pacto davídico. Y como hemos visto desde 2 de Samuel capítulo 13, el pecado ha hecho de David un rey inepto. Y aquí en el capítulo 15 volvemos a ver eso. Aquí en 2 de Samuel 15 vemos dos estrategias en la rebelión de Absalón contra David que te muestran el efecto del pecado. Dos estrategias en la rebelión absalónica que te muestran el efecto del pecado. En primer lugar vemos la estrategia ofensiva de Absalón en los versículos 1 al 12, y en segundo lugar vemos la estrategia defensiva de David en los versículos 13 al 37. La estrategia ofensiva de Absalón, esto es en ataque, versículos 1 al 12, y la estrategia defensiva de David al defenderse hasta cierto punto en los versículos 13 al 37. Ahora, 37 versículos es un capítulo largo, con muchos detalles importantes, y por ello hemos pensado que la mejor manera de estudiar este capítulo es en dos partes. Para hoy planeamos estudiar del versículo 1 al 12. Entonces, leamos 2 de Samuel 15, versículos 1 al 12 para empezar. 2 de Samuel 15, vean lo que dice aquí el Espíritu Santo, versículo 1. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos, y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana, y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba.
De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Versículo 7. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que le he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén, convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Esto es algo trágico, terrible. Vean aquí entonces en esta sección que acabamos de leer la estrategia ofensiva de Absalón. Vean 3 partes para aún dividirlo más para poder entenderlo con mayor claridad. Vean en estos 12 versículos 3 partes de la estrategia ofensiva de Absalón para rebelarse contra David. 3 partes de la estrategia ofensiva de Absalón para rebelarse contra David. De nuevo, hermanos, es, como ustedes saben, como todo texto en la palabra de Dios, es increíble ver la exactitud, la perfección de la Escritura aquí, reflejando la perfección del Espíritu Santo, quien lo escribió, porque de nuevo es como si estuviera describiendo una rebelión humana en cualquier época de la historia, como si lo hubiera escrito hace unos minutos. 3 partes. Vemos en primer lugar apariencia poderosa, versículo 1. En segundo lugar, compasión calumniadora, versículos 2 al 6. Y en tercer lugar, relaciones influyentes, versículos 7 al 12. Apariencia poderosa, compasión calumniadora y relaciones influyentes. Van a ver cómo, hermanos, en cualquier organización humana, tristemente desde una familia a una empresa, a un gobierno, a una iglesia, un rebelde que está buscando derrocar a la autoridad, normalmente va a presentar estas 3 características en su estrategia: apariencia poderosa, compasión calumniadora y relaciones influyentes. ¿Qué significa eso? Veámoslo. Versículo 1, vean la primera, apariencia poderosa. Apariencia poderosa. Dice aquí, 2 de Samuel 15:1, aconteció después de esto. ¿Qué es esto? Del capítulo 14. Allí en el capítulo 14, David perdonó públicamente a su hijo Absalón. Recuerden, David es el rey aquí. Su hijo Absalón había asesinado a Absalón a su hermano, medio hermano Amnón, porque Amnón había violado a la hermana de Absalón, Tamar. Esto lo vimos en el capítulo 13. Entonces Absalón era un criminal, era un homicida. Había matado a su medio hermano Amnón. Según la ley, David como rey, como papá, debería haber matado a este rebelde, homicida, persistente, Absalón impenitente, pero lo perdonó. El rey David perdonó a su hijo Absalón, el homicida impenitente. Absalón estaba endurecido, estaba ensoberbecido. Y vean aquí cómo el pecado de Absalón va degenerando. Después de haber matado a su hermano en el capítulo 13, después de que en el capítulo 14 presionó a su papá para que lo recibiera de regreso a pesar de que Absalón no se había arrepentido. Vean cómo su pecado va degenerando. Versículo 1. Regresen al texto. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros, en el hebreo son carruajes, y caballos. Esto es importante porque aquí recuerden, los carruajes y los caballos eran armas de guerra. Digamos que aquí se armó hasta los dientes, por así decirlo. Aquí adquirió armamento militar, es la idea.
Y continúa el texto al final del 1. Y 50 hombres que corriesen delante de él. ¿Por qué? Porque ahí en 2 de Reyes 1:9, ahí vemos que estos 50 hombres habrían sido una especie de escolta, de guardaespaldas para Absalón. En otras palabras, el versículo 1 indica que Absalón estaba actuando como un rey con poder militar. Y esto lo sabemos porque 1 de Samuel 8:11 indica que un rey hacía exactamente lo que hizo Absalón aquí. De hecho, más adelante en 1 de Reyes 1:5, Adonías, otro hermano de Absalón, hizo lo mismo que Absalón hizo aquí para llegar a ser rey. Pero recuerden que de lo que vemos en la palabra de Dios, Absalón no era un soldado. No era un soldado como su papá David lo era. Entonces, aquí el versículo 1 nos presenta que esto es pura apariencia, esto es fachada. Absalón aquí en el versículo 1 dio una apariencia de poder, de que tenía la capacidad de ocupar el trono. Esto es exactamente lo que hace un político moderno, ¿no es cierto? Se esfuerza por verse como presidente, por tener una apariencia de poder, de que pueden, de que tienen la capacidad para conquistar a la gente, para convencer a la gente de que ellos deben gobernar. Pero en muchas ocasiones la realidad es otra, es solo apariencia. No tienen la capacidad, aunque den la impresión de que tienen la capacidad. Esto en términos espirituales es lo que pasaba, recuerdan, con los escribas y fariseos de allá de Mateo 23, 27 y 28. Allá en Mateo 23, 27, hay de vosotros, recuerdan, el Señor los denunció, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, lo repite, por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Es la misma idea de los falsos maestros de 2 de Timoteo 3:5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Entonces, este era el caso con Absalón. En el versículo 1, en esta estrategia de 3 partes para rebelarse contra David, comenzó con apariencia poderosa. Y después, vean, en segundo lugar, siguió con compasión calumniadora. Versículos 2 al 6, véanlo. Compasión calumniadora. Vean, por favor, hermanos, la estrategia siniestra de Absalón. Primero, estar en el lugar por donde venía la gente y mostrarle interés. Versículo 2. Y se levantaba Absalón de mañana, temprano por la mañana es la idea, y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Esta era la puerta de la ciudad de Jerusalén. De esta manera interceptaba a la gente porque estos asuntos los resolvía el rey en la puerta del palacio, como lo vemos, por ejemplo, en 1 de Reyes 7:7. Pero aquí en el versículo 2, Absalón se adelantó y no permitía que la gente llegara hasta el palacio. Y vean lo que hizo, versículo 2. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito, o en el hebreo demanda, y venía el rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Y escuchen, al preguntar esto, mostraba interés a la gente. Mostraba que la gente le preocupaba. Daba la apariencia de que estaba interesado en los problemas de la gente. Y vean el versículo 3. Vean la perversidad de Absalón en el 3. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, o en el hebreo, tus palabras son buenas y correctas.
En otras palabras, tienes la razón. Tienes la razón. ¿Tienes un problema? Tienes la razón. Pero hay un problema, versículo 13 al final. Mas no tienes quien te oiga de parte del rey. En otras palabras, tienes la razón, pero el rey no te hace caso. ¿Qué es esto? Un adulador. Era un adulador. Le decía a la persona lo que quería escuchar y al mismo tiempo habló mal de su papá, el rey. Vean al final del 3, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. El rey David. Esto es un doble pecado de él. Por un lado, rebelándose contra la autoridad del rey que Dios había puesto, pero por otro lado, deshonrando a su padre. Un pecado que el Señor había condenado en la ley, como ustedes saben, bajo la cual vivía Absalón. Entonces, le decía a la persona lo que quería escuchar: estás bien, tienes razón, pero hombre, versículo 3, no tienes quien te oiga de parte del rey, no hay quien te atienda de parte del rey. Ahora, hermanos, hay que recordar que esto le habría, por así decirlo, echado leña al fuego de la insatisfacción de la gente con el gobierno de David, porque recuerden en qué etapa del gobierno de David estamos. Es muy probable que el pueblo de Israel en esta etapa del reino de David, aquí en el capítulo 15, estaba inconforme, estaba insatisfecha con la aplicación de la justicia de David, porque ya a estas alturas probablemente habrían sabido de cómo manejó la situación de Urías. Recuerden, en 2 de Samuel 11, que el rey adulteró con la esposa de Urías, Betsabé, lo ocultó, matando a Urías, y después de eso, en el capítulo 13, su hijo, el hijo del rey, Amnón, había violado a una hija del rey, Tamar, y en lugar de que el rey matara a Amnón, según la ley merecía morir Amnón por haber violado a su hija, no lo mató. Y encima de eso, Absalón mató a Amnón y no mató a Absalón. Es probable que la gente supiera algo de esos detalles. Quizás aquí el pueblo de Israel ya estaba inconforme porque vieron que David, escuchen, era tolerante, era pasivo en la aplicación de la ley. Tolerante no en el sentido de soportar, perdonar, ser paciente. Tolerante no en el sentido piadoso, sino tolerante en el sentido pecaminoso. Y aquí volvemos a ver, hermanos, que el reino de David no era como será el reino del Hijo de David, el glorioso Señor Jesucristo. El reino de David era como el reino, como el gobierno de cualquier otro ser humano, de cualquier otro humano que esté en el poder, en donde el rey o el presidente en nuestra época se queda muy corto de atender la necesidad y el gusto de cada persona y sobre todo de aplicar la ley de manera justa, de castigar al culpable y de proteger al inocente. Recuerden, esa es la función primordial del gobierno, según Romanos 13, el gobierno que el Señor ha establecido en toda nación, en su gracia común. Entonces, esto, hermanos, causa descontento. Lo vivimos, ¿no es cierto? Vemos cómo los gobiernos humanos fallan en proteger al inocente, por ejemplo, en castigar al culpable y nos incomoda, estamos insatisfechos. Eso nos da una idea de cómo probablemente Israel se habrá sentido en esta etapa del reino de David. Y ese descontento que genera un gobierno injusto es algo que, por un lado, es alimentado por el pecado del gobernante, pero por otro lado también es la inclinación humana pecaminosa. Por un lado vemos en Proverbios, por ejemplo, cuando los justos dominan el pueblo gimes, por ver cómo la autoridad no castiga el pecado, no refrena el pecado, no protege al inocente, sino a lo bueno llaman malo y a lo malo bueno, ¿no es cierto? Y hay impunidad y protegen al que debe ser castigado y termina siendo afectado el que debe ser protegido. Algo así vivía el reino de David. Y los rivales del gobernante
aprovechan ese descontento para ganar apoyo contra el gobernante en turno. Y esto alimenta la insatisfacción pecaminosa de la gente. Vean ustedes por un momento Eclesiastés 4, en un momento regresamos aquí. Vean la inclinación pecaminosa del ser humano en esta área de la insatisfacción con el gobierno humano. Eclesiastés 4. Allá adelante, después de Salmos, Proverbios, Eclesiastés, vean el capítulo 4, versículo 13. Vean qué texto, hermanos, otra vez, escrito siglos atrás, y vean la sabiduría del Espíritu Santo describiendo la realidad de la vida en la tierra, la vida bajo la maldición, los efectos de la maldición de Génesis 3. Vean lo que dijo aquí Salomón, Eclesiastés 4:13. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos, porque en el 14 de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. En el 15 ve a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel, este es del rey viejo y necio. 16, escuchen esto. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía, al muchacho que iba a ser el siguiente rey, pero escuchen esto, 16, sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos de él, y esto también es vanidad y aflicción de espíritu. Nada nuevo. Increíble, lo vivimos, ¿no es cierto? Aquí en Estados Unidos cada 4 años, en México cada 6 años y en otros países en todo el mundo se repite el ciclo continuamente. Nada nuevo. Pero en el caso de Absalón, regresando a 2 de Samuel, capítulo 15, en el caso de Absalón, fue parte de su pecado de rebelión contra su padre, el rey, el que aquí en los versículos 2 y 3 alimentara esa insatisfacción pecaminosa en la gente con el gobierno de su papá, potenciado porque su papá no había sido fiel en aplicar la ley como el Señor lo había dicho. Y vean esto, hermanos, versículo 4, esto se pone peor de feo, de ver el pecado de Absalón en el 4. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito negocio, que yo les haría justicia? Vean qué feo, qué soberbio. Como si Absalón hubiera sido la solución para traer justicia sobre Israel, cuando él mismo encarnaba la injusticia porque él había matado a su hermano y fue perdonado por el rey sin que Absalón se hubiera arrepentido, como lo vemos en los capítulos 13 y 14. Y ahora aquí en el versículo 4, promoviendo a Absalón la justicia cuando él estaba aquí en medio de un acto de injusticia total, hablando y actuando para rebelarse contra su papá y quitarle el trono. Qué parecido a tantos políticos en nuestra época, ¿verdad? Ahí están en sus campañas diciendo que van a acabar con tal o cual problema cuando ellos mismos son parte del problema. Pero vean algo más de la maldad de Absalón, versículo 5. 2 de Samuel 15:5. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Absalón era el que besaba a la persona. Esto, hermanos, les habría impactado, porque en esa época, ante un rey, se inclinaban, pero él, Absalón, no dejaba que la gente se inclinara ante él. Él los besaba. Y de esta manera, Absalón les daba la idea de que era humilde, que era igual a ellos y que Absalón los quería. Tan pecaminoso, tan hipócrita. Absalón no los quería, no era humilde, solo los estaba usando para llegar al trono. Increíble, como tantos en nuestra época que se presentan como si estuvieran al mismo nivel de la gente para caerle bien a la gente y así ganarse su apoyo. Vean el versículo 6.
el efecto que tuvo esta estrategia malvada de Absalón. Versículo 6, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, lo cual apunta a que esto había tomado algo de tiempo, porque no fue en 2 horas que vino todo Israel, o muchos. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Que por cierto, que tuviera tiempo Absalón para implementar esta estrategia, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel, versículo 6, se refiere a que estaba ganando adeptos, los estaba convenciendo. La gente habría dicho, hombre, ve nada más, ve este hombre, ve su poder, versículo 1, ve su compasión. Y los estaba convenciendo. Y hermanos, algo que le habría ayudado, regresen al capítulo 14, versículo 25, segundo de Samuel 14, 25, es que no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Nadie era tan guapo como él. Y recuerden que Israel tenía la inclinación pecaminosa, como todos la tenemos, de que nuestros líderes se vean guapos. Muy guapos. Recuerden el inepto Saúl en Primero de Samuel. Primero de Samuel, ¿recuerdan lo guapo que era? Allá atrás lo vemos en Primero de Samuel 9. Recuerdan, nos dice que Saúl, Primero de Samuel 9:2, era joven y hermoso. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Entonces, hermanos, esto nos ayuda a entender por qué versículo 6 al final, segundo de Samuel 15:6, robaba Absalón el corazón de los de Israel. Terrible. Digamos que la gente empezó a querer que Absalón fuera el rey. Digamos que esa es la idea al final del versículo 6. Robaba Absalón el corazón de los hijos de Israel. Digamos que era así como que decían, hombre, ¿cómo nos gustaría que Absalón fuera el rey? ¿No sería un super rey él? Él seguro haría un mejor trabajo que David, probablemente habrían dicho. Y la idea entonces al final del 6 es que la gente empezó a quedar encantada con él, convencida de que Absalón debía ser el rey. Otra vez, ¿por qué? Porque Absalón los engañó al presentarse como el que les daba lo que el rey no les daba. ¿Qué les daba Absalón? Como lo acabamos de ver en los versículos 1 al 6, les daba tiempo, les daba la razón, les daba la idea de que el rey no los ayudaba, pero Absalón sí los podía ayudar. Si fuera el rey, les daba afecto. Y aquí viene la tercera, versículos 7 al 12, de 3 partes, de la estrategia de Absalón para rebelarse contra David. Observen que no solo Absalón, versículo 1, mostró una apariencia poderosa y además una compasión calumniadora, versículos 2 al 6, sino que también versículos 7 al 12, relaciones influyentes. Se concentró en relaciones influyentes, versículos 7 al 12. Ahora, vean aquí en 2 de Samuel 15, 7 al 9, algo muy importante. Los versículos 7 al 9 son muy importantes porque muestran lo mal que estaba Absalón y lo mal que estaba David. ¿Cómo? Véanlo en 2 partes. En primer lugar, vean en el 7, la mentira de Absalón. Vean su mentira, versículo 7. Al cabo de 4 años, ¿desde cuándo? Bueno, parece que fueron 4 años después de que David lo perdonó en el 14:33. Otra vez esto nos da la idea de que esto obviamente tomó tiempo. Para que el versículo 6 le robara el corazón a los de Israel, habría necesitado tiempo. Eso no fue de la noche a la mañana. Y el versículo 7 nos da la idea de que fueron algunos años. Versículo 7, al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto en el Hebrón, mi promesa que he prometido a Jehová. ¿Por qué quería Absalón ir a Hebrón?
porque en la ciudad de Hebrón había sido nombrado su papá David como rey, de acuerdo con 2 de Samuel 5:3, y Absalón había nacido en Hebrón, de acuerdo con 2 de Samuel 3:2. Entonces, Hebrón era una ciudad clave, era una ciudad muy importante para que Absalón creciera en fuerza para su rebelión. Pero vean el versículo 8, vean la razón que le dio a David para pedirle en el 7 que le permitiera ir a Hebrón para pagar su promesa que había prometido a Jehová. Versículo 8, Absalón le dijo a su papá, el rey David, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Gesur en Siria, diciendo, si Jehová, y en el hebreo esto es enfático, si Jehová ciertamente me hiciera volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Ahora, si hizo este voto, probablemente lo planeó para hacer esto, o quizás solo mintió, o en su pecado trató de usar al Señor. Pero por el pecado en el que Absalón había vivido desde el capítulo 13, esto no fue sincero. Vean por favor en el versículo 8 la blasfemia de Absalón, usando el nombre del Señor en vano, diciendo que Absalón le hizo una promesa al Señor de servir al Señor. ¡Qué barbaridad! Esto es indignante, ¿no es cierto? Y vean otra parte que muestra lo mal que estaba David, versículo 9. Y el rey le dijo, ve en paz. Y él se levantó, esto es Absalón, y se fue a Hebrón. Vean por favor qué torpeza de parte de David al no cuestionar para qué Absalón quería ir a Hebrón. Creemos que esto vuelve a mostrar pasividad en David, incluso torpeza. David le dijo que fuera en paz, pero Absalón no estaba buscando la paz. Absalón estaba buscando la rebelión. David aquí sabía que Absalón era un homicida, ensoberbecido. Y vean cómo los siguientes versículos confirman que Absalón no estaba buscando paz, sino rebelión. Versículo 10, vean esto. Entonces envió Absalón mensajeros. En hebreo aquí la palabra tiene la idea de alguien que dice algo falso, la idea de envió. Absalón envió a estos hombres para esparcir una mentira. Y vean de nuevo el versículo 10. Entonces envió Absalón. Esa palabra envió, ¿se acuerdan que la vemos mucho en 2 de Samuel capítulo 11 y 12? Cuando David envió para adulterar con Betsabé y matar a Urías. Aquí vemos a Absalón enviando hombres, versículo 10, para pecar, igual que David lo había hecho antes. Y vean aquí en el versículo 10, la mentira que divulgó Absalón usando estos hombres. Versículo 10. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, cuando oigáis el sonido de la trompeta, ahora no nos imaginemos aquí una trompeta de orquesta contemporánea, esto se refiere en hebreo a un cuerno de carnero. Un cuerno de carnero lo tocaban para dar una señal y la tocaban de un lugar a otro conforme lo oyeran, y cuando lo oyeran lo iban tocando. Estos hombres enviados por Absalón debían decir esto al tocar. Vean el versículo 10. Cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Vean, hermanos, la mentira. En el versículo 7, Absalón, dice el texto, Absalón dijo al rey, solo hay un rey aquí y se llama David. Y en el versículo 7, Absalón le pidió permiso a David para ir a pagar, a cumplir una promesa en Hebrón. Y aquí en el versículo 10, Absalón le dijo a estos hombres que anunciaran que Absalón reinaba en Hebrón. Era una mentira calculada, planeada. Y encima de esparcir esta mentira, vean lo que Absalón hizo, versículo 11. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén. Esto apunta a que probablemente eran hombres influyentes. Y vean que fueron invitados, versículo 11, convidados por él, los cuales iban en su sencillez. Eso quiere decir de buena fe, digamos, sin saber nada al final del 11. La idea aquí del 11 es que estos hombres no tenían idea de la rebeldía, de la rebelión que estaba gestando Absalón.
de la estrategia de Absalón. Y vean versículo 12, cómo concluye este párrafo. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios por pagar su supuesto voto del versículo 7, recuerden, aquí está disfrazando su rebeldía en el 12, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó, otra vez envió para que viniera, esa palabra de nuevo, llamó a Aitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. De nuevo, hermanos, esto implica que pasó algo de tiempo, pero tener a esos 200 hombres influyentes del versículo 11 y a Aitofel en el versículo 12 le habría ayudado a Absalón para que, versículo 12, la conspiración se hiciera poderosa y aumentar el pueblo que seguía a Absalón. Ahora, ¿por qué mencionar aquí en el 12 a Aitofel? Vean cómo lo describe en el 12. Llamó a Aitofel Gilonita, consejero de David. ¿Por qué llamó a Absalón específicamente a este hombre? ¿Por qué el Espíritu Santo menciona a este hombre después de que en el 11 solo menciona 200 hombres sin darnos los nombres? Obviamente habría sido larga la lista de 200, claro. Pero ¿por qué mencionar específicamente en el 12 a Aitofel? Porque nos dice el texto 12, era consejero de David. ¿Quién era David? El rey. El consejo de Aitofel, hermanos, era tan bueno, tan respetado, que vean cómo lo valoraban. Allá adelante en el 16:23, véanlo rápidamente. Segundo de Samuel 16:23, para entender por qué era clave para Absalón tener a su lado a Aitofel. Segundo de Samuel 16:23. Y el consejo que daba Aitofel en aquellos días era como si se consultase la palabra de Dios. Increíble. El consejo de Aitofel era tan bueno que lo veían al mismo nivel que la palabra de Dios. Entonces, regresando a 2 de Samuel 15:12, que Aitofel apoyara la rebelión de Absalón era clave para Absalón. Este era un hombre muy, muy respetado. Era el consejero estrella, AAA, del gobierno de David. Pero aquí hay algo más. Aitofel era abuelo de Betsabé. Esto lo sabemos porque allá adelante en 2 de Samuel 23:34 vemos que está ese parentesco ligado desde el 11:3, 23:34. Aitofel era el abuelo de Betsabé. Entonces, Aitofel no era nada tonto, y al ver la rebelión de Absalón contra David, es posible que Aitofel la vio como una oportunidad para vengarse contra David, porque David había adulterado contra su nieta y había matado al esposo de su nieta. Esto era delicado. Aguas con los abuelitos vengativos. No todos son tan inofensivos como parecen. Si David no hubiera pecado pero para ser más exactos, si David no hubiera pecado con Betsabé, probablemente Aitofel hubiera permanecido leal a David. Pero esta es una implicación al margen: no peques. No sabes de dónde el Señor puede levantar enemigos para disciplinarte debido a tu pecado. Aitofel era responsable, claro, pero el Señor en su soberanía habría usado aquí a Aitofel para continuar con este juicio de disciplina contra David. Entonces, con Aitofel y los 200 hombres ahí con él, Absalón dio una impresión que llevaría a la gente a creer la mentira de que realmente reinaba. Este fue un plan malévolo. Hasta aquí, hasta el versículo 12, Absalón estaba teniendo éxito en su pecado. Su estrategia rebelde estaba funcionando. Su estrategia de darle un golpe de estado a su padre, de derrocar a su padre, el rey, estaba funcionando. Hermanos,
Es triste ver Absalones en iglesias. Es triste ver Absalones en familias. Es triste ver Absalones en empresas. Es triste ver Absalones en gobiernos. Hombres, y tristemente también se puede aplicar esto a mujeres, hombres, mujeres que quieren la autoridad, el poder, aunque no les corresponde, el Señor en su providencia no se las ha delegado y por eso en su hambre de poder, en su pecado, siguen la estrategia de Absalón, dan una apariencia de poder, dan una apariencia de capacidad, buscan aprovecharse de las fallas aparentes o reales de la autoridad y hablan mal de la autoridad y se presentan como la solución para los males de la autoridad. Y buscan seguidores al mostrar interés en la gente, al decirle a la gente lo que quiere oír, al darle la idea a la gente de que ellos pueden ayudarlos, son afectuosos con la gente. Y los Absalones también buscan gente influyente para apoyar su rebeldía. Y de esta manera están preparados para un golpe que derribe a la autoridad y ellos sean colocados en ese vacío de autoridad, tal como lo hizo Absalón. Cuidado con los Absalones. Cuidado. Y si tú estás actuando como Absalón y estás buscando destruir a la autoridad que Dios en su providencia ha puesto en tu vida, quizás en tu familia o en un ministerio o en un trabajo o en una empresa o donde sea, si tú estás actuando como Absalón y estás buscando destruir a la autoridad para ocupar su lugar, estás pecando. Estás rebelándote contra las autoridades que Dios ha puesto en tu vida, como dice Romanos capítulo 13. Y actuar como Absalón actuó, hermano, no es una virtud. El mundo, si estuviéramos en una clase de ciencias políticas, de cómo destruir la autoridad, seguramente para muchos lo que hizo aquí Absalón sería un modelo a seguir, como en el mundo así es. Exaltan esto, lo ven como una estrategia de campaña, como algo inteligente. No, esto no es algo que honra a Dios, esto no es una virtud, es una vergüenza a los ojos de Dios, es un pecado, es blasfemo. Y si estás pensando y actuando como Absalón, es algo de lo que debes arrepentirte. La actitud y conducta que debemos imitar y que es lo opuesto a Absalón, obviamente es la de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Recuerdan ustedes cómo vivió cuando estuvo aquí en la tierra la primera vez que vino? Lo vemos en los evangelios, lo vemos en las cartas del Nuevo Testamento. A pesar de la corrupción del imperio romano, de la época en la que vivió nuestro Señor, a pesar de esa corrupción y el pecado que infestaba el gobierno romano de la época cuando Él encarnó, nuestro Señor jamás usó de una estrategia como la de Absalón para derrocar al gobierno romano. Eran unos corruptos, ¿recuerdan? Con los publicanos. Les decían a los publicanos, tú vas y recaudas los impuestos, te quedas, nos das tal porcentaje y lo que saques arriba de eso es para ti. Era corrupción avalada por el gobierno. Y recuerdan en Hechos, fomentando el soborno, esperando que Pablo les diera un soborno. No debía estar en la cárcel, pero lo tenían ahí dándole vueltas, esperando a que Pablo les pagara algo. ¿Y qué tal Pilato? ¿Qué tal Herodes? La corrupción, el abuso de poder, la injusticia contra el Señor. Obviamente el Señor sabía que eran unos corruptos en el gobierno romano. Sin embargo, Él jamás usó de una estrategia como la de Absalón para derrocar al gobierno romano. Incluso, recuerdan, pagó impuestos ese gobierno. ¿Recuerdan con Pedro que le dijo, ve, saca un pez y de ahí lo que saques del pez, ese es impuesto para ti y para mí? Dad al César lo que es del César. César, que estaba en la punta de la pirámide de corrupción y de impiedad del gobierno romano, sí.
y se sometió a la injusticia de ese gobierno y por eso, en términos humanos, terminó siendo matado por ese mismo gobierno corrupto en la cruz. Ese, hermanos, es el ejemplo a seguir en toda esfera de autoridad. Someternos al gobierno, incluso cuando sea injusto. La única excepción es si nos piden pecar. Que el Señor nos ayude a entender estas verdades y aplicarlas a nuestra vida. Oremos. Padre, te alabamos con gratitud por la perfección de tu palabra, nos maravilla, nos anima, nos impacta. Gracias, Señor, por el regalo incalculable que es tu palabra. Qué belleza, Padre, es ver su perfección, ver cómo tu palabra, esta espada que es viva y eficaz, no oculta nada, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Qué descripción tan clara de la estrategia pecaminosa de Absalón, que nos recuerda nuestra inclinación pecaminosa a actuar igual. Y que muestra también de que tú eres el que escudriñas la mente y el corazón y tú diseccionas, desglosas todo, nos partes, nos perforas, nos enseñas con tu palabra la realidad del pecado humano. Gracias, Señor, por este texto hermoso. Ayúdanos, Padre, a examinarnos, danos el entendimiento necesario para que, aun si tenemos la idea de rebelarnos contra las autoridades que tú has puesto, que recordemos, Señor, que tú nos has mandado, como dices en Romanos 13, a someternos, como dice tu palabra, sométase toda autoridad a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Que recordemos que por corrupta, por injusta, por impía que sea la autoridad, tú la has puesto, tú quitas reyes, tú pones reyes. Ayúdanos, Padre, a identificar esa inclinación pecaminosa que tenemos de estar insatisfechos con nuestras autoridades, sea en la familia, en el trabajo, en la iglesia, a confesar, Padre, nuestro pecado. Si alguno de nosotros está actuando como Absalón o pensando en proceso, que lo veamos, nos arrepintamos. Guárdanos, Padre, de los Absalones. Y oramos sobre todo, Señor, que sigamos el ejemplo perfecto tuyo, amado Señor. Ese ejemplo que nos dejaste para que sigamos tus pisadas. Gracias, amado Señor, por tu ejemplo perfecto de cómo, a pesar de que hiciste el bien, a pesar de que tú eres el santo inocente sin mancha, padeciste en manos de un gobierno impío. Y a pesar de eso y a través de eso tú cumpliste tu plan perfecto. Que esto nos anime. Y oramos porque si alguien en esta noche no te conoce, que abra su entendimiento para que vea la perfección de tu palabra que refleja tu perfección. Esa perfección hermosa de Cristo, Cristo Jesús que vino a salvar a los pecadores. Gracias, Señor, porque ofreces perdón de pecados al que viene a ti con fe arrepentida para tu gloria. Amén.